La crisis política en Venezuela escaló con el autonombramiento del legislador opositor al régimen de Nicolás Maduro, Juan Guaidó. En estos momentos hay dos presidentes, uno constitucional y el otro, pues, interino, reconocido por la comunidad europea, por Estados Unidos, y la comunidad internacional ha mostrado posturas en contra y a favor de alguno de ellos. Pero, ¿sabe cómo inició esta crisis? Hoy vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela, sus repercusiones. Bienvenidos a Punto y Coma. La crisis política en Venezuela se desencadenó cuando en 2016 la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Junta Directiva del Legislativo por juramentar a diputados cuyo triunfo había sido suspendido por presuntas irregularidades. Luego, el 1 de mayo de 2017, el presidente Nicolás Maduro abrió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reordenar al Estado, a la cual la oposición decide no participar. En agosto de ese año, los constituyentes de mayoría oficialista tomaron protesta pese a las denuncias de la oposición de fraude. Tras las elecciones de 2018, convocadas por los constituyentes, donde Maduro buscó su reelección y en las cuales nuevamente la oposición se negó a participar, la crisis se agudizó aún más. Para el 5 de enero de 2019, el diputado Juan Guaidó tomó protesta como presidente de la Asamblea Nacional. 5 días después, Nicolás Maduro juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento, como establece la Constitución, por un periodo presidencial de 6 años. Ante una multitud congregada en las calles de Caracas, Juan Guaidó se autoproclama presidente encargado de Venezuela, con el evidente apoyo de Estados Unidos y decenas de países de América y Europa. Ese mismo día, el presidente Maduro denuncia un golpe de Estado orquestado por el gobierno de Donald Trump, por lo que rompe relaciones con Estados Unidos. También surge el apoyo a Maduro, principalmente por Rusia, China y Cuba. Se espera que las acciones de ambas partes sigan y posiblemente se radicalicen. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos y hoy vamos a tener, ya lo vieron en nuestra nota informativa, esta discusión, este análisis de lo que pasa en Venezuela, las consecuencias, digamos, la parte de los presos políticos, los menores de edad en la cárcel, la violación a los derechos humanos, la crisis económica y diplomática que se vive, la postura de México y es un tema muy importante, no está lejos de nuestra realidad, no está lejos de nuestro vivir y de estar informados de lo que pasa con nuestros hermanos de Venezuela. Pero déjenme saludar primero en el estudio. ¿Cómo estás, Ilian Cedeño? Muy bien, Fabi, muchas gracias. Bienvenida. Un tema muy importante. Bienvenida. Ella es, pues ustedes la conocen aquí en Punto y Coma y también es editora de la sección de Global del periódico Excelsior. También quiero presentar, ustedes lo conocen muy bien, es experto en comunicación política, académico de la Universidad Panamericana. Alejandro Mota, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, ya te extrañábamos, de verdad, Igualmente. mucho para todos estos análisis. Y también está con nosotros la psicóloga, la conocen ustedes muy bien, Cristina Hernández. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer que estés, porque el día de hoy, quédense con nosotros, vamos a tener un programa donde vamos a analizar desde el punto de vista de la política, de las consecuencias, lo que pasa en Venezuela. Pero Cristina también nos va a ayudar a ver la personalidad de Maduro. ¿Por qué de repente estas personas con sus gestos, con sus discursos, con las palabras, con la cerrazón, llevan a la crisis a un país, a una crisis donde hay hambre, donde hay inseguridad, donde hay violencia, donde el propio Estado se encarga de ser el represor y de crear, Alejandro, tú me lo dirás, un Estado casi de terrorista. Te platicaba antes de entrar al corte, ustedes lo pueden ver en el periódico Excelsior. Ayer hizo Yuridia Sierra una entrevista con Loren, una activista en derechos humanos y que estuvo preso, fue preso político, lo entregó el gobierno de Colombia, hoy nos estamos enterando lo entregó en un pacto clandestino a Venezuela, estuvo preso, salió después de muchas gestiones, hoy tiene ya el asilo de España,
pero justo es lo que dice es eso, ese estado donde el terrorismo lo ejerce el propio Estado. Sí, y la represión en este caso. Y yo creo que el sistema está construido, está establecido justamente para que haya un sistema de sometimiento. La falta de alimentos y la falta de medicinas no es casualidad. Las expropiaciones en Venezuela y el ataque a la empresa privada comenzó en el año 2007-2008 y la consecuencia la estamos viviendo hoy. No hay producción en Venezuela, no hay inversión, no hay comercio real o digamos sólido, y lo que trae como consecuencia es justamente lo que estamos viendo. En la medida en que yo someto a una sociedad, en esa medida esa sociedad está mucho más vulnerable, pero también más indefensa en cuanto a este tipo de regímenes. Cuba es un ejemplo muy claro, es decir, 60 años de, digamos, de un sistema que lo que ha hecho es oprimir a la gente y que lo mantiene un poco dependiendo de una bolsa de comida, dependiendo de una tarjeta de racionar comida, y por lo tanto, claro, la prioridad de la gente no es reclamar sus derechos, la prioridad de la gente es buscar comida. Claro. Y yo creo que ese es el objetivo de este tipo de gobierno. Alejandro, vimos esto desde que se empezó a gestar, desde que estaba el fallecido Hugo Chávez, Sí. una ideología socialista, una ideología de control, pero que la gente no veía esa represión tal cual. Conforme pasa, como dices, un país petrolero, 100% petrolero, que sus mayores ingresos vienen de ahí y el mayor comprador es Estados Unidos, ahorita coacciona esta compra, los limita, y ¿qué pasa? La gente empieza a recibir menos. Pero vemos unas protestas que iniciaron desde 2014, Sí. que dejaron 43 muertos y que ahorita las retoman. ¿Por qué podríamos entender esta sube y baja de esta ira social, ¿no? Cuando falta desde entonces la comida? Sí, lo que pasa es que el problema se ha ido agravando y es verdad que el gobierno lo que ha ido es sofocando cada vez más a través de mecanismos o aparatos de represión y también de infundir miedo. Entonces, digamos que la protesta no ha sido estable porque también las etapas han sido distintas. Entonces, a la medida en que el gobierno ha visto que hay una respuesta de la sociedad civil, entonces cerceno más la libertad de expresión o ahogo más a periodistas o persigo más a personas que tuitean incluso. Ya en Venezuela hay presos por tuitear. Entonces, la escalada también va en progreso y por lo tanto la sociedad civil también tiene sus etapas de repliegue. Y por otro lado también el liderazgo opositor, que ha pasado también por sus digamos, altos y bajos. En el 2014 no estaban, por ejemplo, invalidadas o ilegalizados los partidos políticos tradicionales. Hoy sí lo están. Entonces, claro, todo eso tiene sus consecuencias, porque ellos también van avanzando, ¿no? Y también ahorita se vuelve a agravar por esta crisis, digamos, diplomática que está viviendo Sí. Venezuela, porque pues hay, nosotros platicábamos en el periódico ya pues dos ejes ya a nivel mundial, donde unos están reconociendo la presidencia de Guaidó y otros, decimos el eje duro, el eje del mal, que es Rusia, Irán, ¿no? China apoyando a Maduro, ¿no? Sí. Entonces, donde ahí viene un diálogo, Alejandro, convocado por México y Uruguay, donde no ha habido respuesta, no hay países que estén citados para para esta semana, el 7, ¿no? Sí, precisamente hace rato Marcelo Ebrard, el canciller, dijo que lo que buscan es más apoyo y ser simplemente un conducto, pero ya ha habido un estire y afloje, como bien dice, no hay convocatoria al final, Sí. no hay quórum. El problema del diálogo es que el diálogo en Venezuela se agotó. Es decir, hasta el año pasado había algún intento o quiso haber un intento de diálogo, pero la historia reciente ha demostrado que el gobierno venezolano o el exgobierno venezolano del señor Maduro lo que ha hecho es utilizar el diálogo para burlarse, para ganar tiempo, o mejor dicho, para hacer perder tiempo al país. Y siempre lo que ha ocurrido con los procesos de diálogo, ellos han, digamos, tomado un segundo aire. Y lo que han hecho es avanzar hacia adelante en su intento autoritario o totalitario en último caso. Y creo que lo de la cooperación internacional es una de las grandes diferencias en esta etapa de la crisis con respecto a las otras crisis. Ciertamente Estados Unidos no es el único autor, digamos, no es el único protagonista en la escena. Ellos quieren hacer ver que esto es una especie de invasión o de, digamos, de intervención de los Estados Unidos solamente, pero la verdad es que quien inicia todo esto no es los Estados Unidos, quien lo inicia es el Grupo de Lima, que es una creación que por cierto México
todavía forma parte, hasta ahora no han dicho que se salen del Grupo de Lima, de 14 países que el año pasado decidieron ponerse de acuerdo los cancilleres para tratar el tema de Venezuela, para tratar el tema de los presos políticos, de la necesidad de una apertura del canal humanitario y de la necesidad también de tener unas elecciones justas y libres, digamos, independientes. Y en ese término, el problema de la comunidad internacional es que se ha sumado el mundo occidental democrático, las democracias están a favor del señor Guaidó, de reconocer el mandato de Juan Guaidó y por supuesto de rechazar al señor Maduro. ¿Qué pasa acá? Que Venezuela, creo yo, termina siendo también una especie de actor o de ficha de cambio de poderes incluso mucho mayores, que en este caso es los Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué el interés de China y Rusia? Básicamente es un tema económico, es decir, hoy Venezuela le debe a los chinos más de 50.000 millones de dólares y a los rusos más de 50.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que entre China y Rusia, nada más esos dos países, Venezuela está prácticamente embargado. Entonces, ¿el interés de ellos cuál es? No toquen la deuda que yo tengo ahí, porque si hay un cambio de régimen, ¿a mí quién me va a pagar? ¿O quién me asegura que me van a pagar lo que me deben? Entonces, yo creo que al final esto es un tema no ideológico, esto no es un tema de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de la Guerra Fría, ideológico, el capitalismo, el socialismo. Aquí es un tema de dinero y por lo tanto ellos están cuidando sus intereses. De todas maneras, ya se ha dicho que los chinos, el gobierno chino está haciendo puentes con la oposición y con el señor Guaidó y con los líderes que están alrededor de Guaidó para ver las soluciones, porque ellos dicen, si esto cae mañana, pues yo quisiera también tener seguridad de que se me va a pagar lo que se me debe. Oye, Alejandro, voy a aprovechar justo que estamos hablando de estas dos figuras presidenciales, Maduro, Nicolás Maduro por un lado y Guaidó por el otro. No hay constitucional, no hay ningún presidente constitucional. Constitucionalmente es Guaidó. Guaidó, porque es que el artículo 233 de la Constitución de Venezuela dicta que ante el cese de funciones o el vacío de poder del presidente legítimo, que hasta el año pasado, hasta el mes de mayo, era Maduro, quien debe ocupar el puesto y quien debe asumir es el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es el poder legislativo. Entonces, por ese motivo, Guaidó, el 23 de enero, dice que se juramenta como presidente en funciones. Otra cosa que está ocurriendo en general en los medios, hoy no lo hemos escuchado en este programa, pero en otros medios, en cadenas importantes lo dicen, se autoproclamó. Eso no existe la autoproclamación. Lo que existe es una juramentación. ¿Y por qué lo hace solo? Porque es que no hay poder que lo pueda hacer. Entonces la Constitución faculta y permite que eso, lo ocurrido el 23 de enero, pues sea totalmente legal. Ok, ahorita digamos, el ilegítimo es Maduro. Es que Maduro lo que es un usurpador. Okay. O sea, Maduro está usurpando el poder y es un inquilino del Palacio Miraflores, que es la casa de gobierno. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, no le cambie, porque con Cristina vamos a platicar de los perfiles de este tipo de personas, dictadores, represores, que somete a un pueblo y que es un usurpador. Cristina nos va a ayudar. Regresamos, no le cambie. Esta semana, una docena de huevos estaba a 20.000 bolívares, que es un 5% del sueldo mínimo de un venezolano. No sé, el kilo de azúcar, por ejemplo, estaba a casi 30.000 bolívares, un 9%. Me ha llamado la atención una cosa en cuanto a la moneda de aquí, y es que para comprar un paquete de pañales se necesita todo esto, presidente. Sí te puedo decir que Venezuela ha sido sometida durante los últimos 4 años a una de las modalidades más bestiales de la guerra económica, que es la imposición de un sistema de cambio ilegal dominado desde Miami, que fija el precio de la moneda venezolana. Es un modelo para rendir a un pueblo. Lo que yo no sé es lo que se le pasa a usted por la cabeza cuando ve esto, cuando alguien tiene que ir a comprar un paquete de pañales con esta plata. Me da indignación. Vimos una entrevista que le hicieron ya hace un tiempo a Nicolás Maduro, donde le demuestran cómo la crisis, porque finalmente él conduce un país, una nación, a él le toca estar al pendiente de ese pueblo, ¿no? Y le dicen, oiga, para comprar unos pañales, ¿ya vio todo el saco de dinero que se necesita? Pero ojo, hemos sido testigos de las filas enormes de gente esperando comprar productos básicos
que alcanzan ni siquiera a consumirlos, o sea, después de largas y largas filas no hay. Hemos visto gente desesperada, oíamos también testimonios de algunos corresponsales que todavía logran pasar, como decía Alejandro Mota, hay mucha represión incluso en los medios de comunicación, mucha censura, los persiguen, hay periodistas que tuvieron que salir de Venezuela. Entonces, los que alcanzan a transmitir y a decir, dicen, hemos visto aquí en la calle cómo la gente es capaz de hacer lo que sea por comer. Incluso gente como usted y como yo, que tenían un trabajo, que tenían un ingreso, que tienen una familia y que de repente no tienen nada. Cristina, tú viste a Nicolás Maduro. A mí me dio la impresión de que es como el que no asume sus responsabilidades. Ah, no es Estados Unidos, es Miami. Yo aquí me pones en una tregua muy difícil como psicóloga, porque los psicólogos no somos ni políticos ni religiosos, ¿no? Pero hablando sobre el lenguaje corporal de la persona, porque hay una persona pública y una persona privada, quisiera hablar sobre la persona privada de Maduro. En los rasgos de Maduro, primero es un idealista. Y no es un líder natural, es un seguidor de Chávez. Es un seguidor porque estuvo como su fiel aliado en toda esta... pues en todo el legado de Chávez. Y entonces, como tal, Maduro no es un líder que sea su propia visión o su propia ideología, sino una ideología que sigue de un dios que sería Chávez. Eso es lo que veo dentro de la personalidad de Maduro. Y vemos en la cuestión privada de Maduro a un hombre que es más afectivo que racional. Entonces pone esta postura, por eso vemos estos dobles encuadres, porque en esta postura de rigidez, donde ya está atacado por todos lados, hay una postura de rigidez donde dentro se está guardando como tanto dolor emocional de vergüenza, miedo. Vemos muchas imágenes donde hay mucho miedo, esta que vimos la última ya de risa, es decir, ¿qué quiere decir la risa con él? Él va a seguir su ideal. Ya no, el pueblo pareciera que ya no es lo importante cuando le sacan el dinero, como ya sé eso, pero no estamos hablando de eso. Cuando todo el mundo creo que estamos viendo las necesidades de un pueblo, más allá, como decía el especialista, del hambre, no tanto ya de los derechos o de la política, sino más bien de las necesidades de un pueblo. Qué terrorífico es no poderle dar de comer a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esos temas, que para eso están ustedes. Pero sí vemos ese semblante, a ver si lo pueden pasar ahorita otra vez. La primera hace un gesto muy pequeñito de risa y después cuando ya le sacan el dinero se ríe, pero es una risa irónica, una risa de eso, no me vengas con eso, si eso no es lo importante, cuando pareciera que está completamente desfasado porque está completamente lleno al ideal, el ideal de seguir una línea chavista sin importarle tanto el pueblo. Eso es algo delicado. Por eso los ideales son muy tercos. Se fijan en el ideal sin importar lo que está pasando realmente humano, a pesar de que a nivel personal puede ser una persona afectiva o humana, ya no alcanza a ver o no ve lo que no está en su alrededor, en su foco. Incluso de lo que comenta su respaldo. Yo he notado en Nicolás Maduro, y no me dejarás mentir o me corregirás, cuando se dirige sobre temas o habla de temas que tienen que ver con Rusia, con China, con los que respaldan su ideología, o como dice, su fin, interés económico. Sí, o su interés económico. Él se expresa diferente. Es una persona, un hombre seguro, es muy alto, es seguro, es imponente. Pero cuando se dirige a Estados Unidos, son las mismas palabras, el mismo discurso, su mismo, no sé si cuerpo intimidado, como sea, pero su lenguaje corporal yo lo veo como más débil. O a lo mejor su mente lo traiciona, no sé, pero cuando habla con alguien que lo respalda, o sobre temas, o dirigiéndose a medios rusos o chinos, él es otro, él es seguro, ahí están mis amigos, ¿no? Sí lo vemos marcado como vamos a ver este lenguaje de hombros arriba, mirada enfrente, cuando hace como estos ademanes con la mano, que son muy arreglados, es una postura muy arreglada. Vamos a ver pequeñas cositas o imperceptibles, pareciera, cuando baja la mirada, que es cuando hay miedo, cuando puede haber miedo, cuando puede haber vergüenza,
Ajá, cuando baja la mirada o cuando empieza a dilucidar cosas como para dar una respuesta que diferente a las respuestas directas, porque hay respuestas directas. Por ejemplo, esto que vemos, no sé si esto está pasando. Sí, está pasando al aire. Esto que vemos, marca una persona serena, una persona que parece que habla, pero si vemos sus ojos, en sus ojos vemos como melancolía. Ajá, o sea, en sus ojos vemos tristeza. Eso habla de la persona privada, del hombre dentro. Es un hombre que lleva un ideal, no va a soltar su ideal. No va a soltar su ideal, está completamente comprometido al ideal. Desafortunadamente, este tipo de líderes no se basan en los resultados. Esa es la complicación, que este tipo de líderes no basa su trabajo en los resultados, más bien lo basa en sus afectos, como quién es mi amigo, quién no es mi amigo, con quién me porto, quién me agrede, quién no me agrede. Entonces, ese es el tipo de líder que vemos en Maduro. Oye, Alejandro, siguiendo con esta comunicación de Maduro, verbal y política, por ejemplo, el que confunde siempre, porque tienes toda la razón, ¿no? Ahí está la sonrisita de la que hablabas, de ese como... burlona, ¿no? Burlona. Exacto, Sí, exacto, muy bien. esa sonrisa como, no me vengas con eso. Y después hace una sonrisa enorme como, sí, ya sé. Al final del video dice, sí, me siento indignado por esto que está ocurriendo, pero lo dice como, ¿pero cómo te sientes con eso? Sí, me siento indignado. No es su tema principal. No, y ahí voy con eso, Alejandro. Le echa la culpa a Estados Unidos, cuando tú nos acabas de explicar que no solo es Estados Unidos, por ejemplo, ya es la Unión Europea, es España, el Grupo de Lima, es decir, es más, pero ¿por qué su discurso? ¿Qué trata de manipular a los pocos que siguen? Sí. Bueno, en primer lugar, me ha gustado mucho la exposición de la psicóloga porque efectivamente coincide con su accionar político y efectivamente cuando las ideologías son las que imponen, y en este caso ellos incluso han sido muy claros expresando este tipo de ideas. A Maduro le han preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Usted no se va a ir o usted se va a ir? ¿Se plantea dejar el poder? Y él lo que dice, los bolivarianos o los revolucionarios no nos rendimos. Y eso tiene que ver en que primero está, efectivamente, como decía Cristina, primero está la ideología, es decir, preservar el ideal de Chávez. Y es verdad que Maduro ha tenido, también como lo reseñaba la psicóloga, Maduro ha tenido un legado que asumir un traje que le queda muy grande. Y eso ha sido muy pesado porque efectivamente Maduro no es carismático. Chávez era un líder carismático y a Maduro le ha tocado afrontar una situación económica con un barril de petróleo, que es verdad, bastante disminuido, la mitad de lo que Chávez asumía, y por lo tanto la capacidad de reacción, la capacidad de programas sociales, de un poco de mantener a la gente con programas alimenticios en este caso, pues es muy precario. El tema de los Estados Unidos tiene que ver también con un tema ideológico. Chávez, a partir del año 2004-2005, empieza a hablar de socialismo y erradica de su discurso que los culpables son la Cuarta República, es decir, los partidos políticos tradicionales venezolanos. Él gana en el 98 con un discurso en contra de los partidos políticos tradicionales. Pero después de 5 años de gobierno, cuando los resultados no venían, él tenía que buscar otro tipo de enemigos. Encuentra a los Estados Unidos y al mismo tiempo se empieza a acercar, o mejor dicho, a hacer más público su acercamiento, porque ya lo tenía con Cuba y con Fidel Castro. Entonces, creo que ellos todavía están pensando en que esto es una batalla ideológica, cuando la verdad es que no es una batalla ideológica. Es decir, dentro de los que los que tienen deseo de cambio, los que tienen la voluntad para que Venezuela cambie, hay de todo. Hay gente de derecha, de izquierda, de centro, liberales, progresistas, incluso gente comunista. Es decir, el partido estrella, el partido Bandera Roja, que es un partido marxista por excelencia, está en la oposición venezolana, porque no es un problema ideológico, es que es un problema de sentido común, un problema que no hay cosas, no hay alimentos, no hay medicina, y eso es lo primero, más allá de las ideologías. Ese es un muy buen punto, Alejandro. Ahorita que lo tocas, tenemos que ir a una pausa y ya información muy importante para nosotros, pero al volver, eso, cómo la ideología, el fin que tenía Chávez, ¿en qué momento se desvió y ahorita Maduro está dando patadas de ahogado? ¿Te parece si al volver comentamos? Ya pidió la ayuda del Papa. Hablamos de eso. Vamos a ver esta información que es muy importante para nosotros. Esté pendiente. Si te contesta, hablo. Venga, vamos a probarlo. No sé si él lo cogerá. Vamos a ver.
que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha, que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista, que deje de simular una presidencia al cual nadie la eligió y que si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación, cara a cara, directo. En esto que acabamos de ver hay dos matices, ¿no? Algo que hablábamos antes de ir a este corte. Nicolás Maduro diciéndole o pidiéndole a Juan Guaidó que deje tranquilo al país y no le haga más daño. Pero ¿quién le ha hecho más daño? Eso lo puede ver cualquier persona. Y él ahorita, creo, estábamos platicando fuera del aire, está sintiendo el agua ya hasta el cuello. La semana pasada pidió y llamó a elecciones legislativas, adelantarlas, no en 2020, adelantarlas este año. ¿Por qué motivo? Porque está dispuesto aparentemente al diálogo, a nombrar un nuevo presidente o elegir nueva asamblea. Hay dos asambleas, recordemos, en Venezuela, la Nacional Constituyente y la Asamblea General. Y comentábamos con Alejandro Mota precisamente eso, cómo este líder chavista, aunque su ídolo era Chávez, pues ahorita ya está recurriendo no solo a la disposición del diálogo, sino a la parte religiosa. Pidió que el Papa Francisco le ayude a tranquilizar esto. Hablamos de un líder que, a diferencia de Chávez, ahorita parecería que está doblando las manos, Alejandro, parecería que está cediendo. Sí, él tiene que jugar, digamos, tiene que jugar eso, porque tiene que ver hasta dónde también sus adversarios o sus enemigos políticos están dispuestos a llegar. El diálogo yo creo que está cerrada las puertas. Yo la verdad no sé qué va a ocurrir con la Santa Sede y con el Papa en este caso, que obviamente tiene una voz bastante importante, de peso a nivel mundial. Pues ayudó en Colombia en la pacificación, Sí. Fue parte de los diálogos. Sí, digamos, tuvo algún tipo de participación. Pero lo que sí es cierto es que no puede haber diálogo. Lo que yo creo que va a ocurrir si es que se sientan en una mesa o si hay una mesa oculta en la que no nos vamos a enterar, y que yo creo que sí las hay actualmente, de hecho, es un proceso de negociación que es distinto al diálogo, es un proceso de negociación para ver de qué manera Maduro sale del poder, Okay. de qué manera Maduro deja de usurpar el poder. Y de hecho, los líderes democráticos digamos, de los que eran la oposición, pero hoy están asumiendo a través del presidente Guaidó el liderazgo del país, pues han pedido eso. Es decir, si tú te quieres sentar, perfecto, pero nos sentaremos solamente para discutir cómo vas a salir. Claro. Que ojo, yo estoy de acuerdo, porque es que es verdad que tiene que haber justicia, pero si el costo que hay que pagar para que Venezuela de una vez por todas comience su reconstrucción definitiva y comience un proceso de democratización de sus instituciones y del rescate de la libertad de expresión, si el precio que hay que pagar es que Maduro se vaya del país, por ahora sin pagar ningún tipo de costo, es decir, sin que la justicia aplique, yo creo que hay que darlo, porque primero está la necesidad de la gente y primero está que el país retome de una vez por todas un sendero coherente, democrático y con vistas hacia otro siglo XXI. Y tendría menos costos para la población, es decir, por como lo que nos estaba platicando Cristina, lo que tú mismo has visto de Maduro, pues es un hombre que podría incluso despertar las pasiones del otro pequeño sector que lo apoya, Sí. donde hay algunos incluso militares que podrían dar la vida por defender algo que es indefendible, pero podría ocasionar un choque y entonces una guerra muy fuerte de civil, Sí. de consecuencias desastrosas. Con respecto al apoyo que él tiene, aquí hay que diferenciar el sector militar, pero dentro del sector militar la cúpula y el resto del sector militar. La cúpula aparentemente lo apoya, pero digo en apariencia porque de hecho ya hemos escuchado testimonios de periodistas y líderes cercanos a Guaidó que han declarado que personas que hoy salen en televisión apoyando a Maduro ya están tendiendo puentes con ese sector. ¿Por qué? Porque también quieren salvar, digamos, su pellejo y el de su familia y sus intereses y su seguridad personal incluso. Y por otro lado son los mandos medios. Los cuarteles por naturaleza son herméticos, es decir, el mundo militar es hermético, uno no se puede enterar muy bien qué ocurre adentro. Si nos basamos en lo que periodistas les infiltran información desde dentro, en los cuarteles la tensión es bastante alta, porque hoy el soldado raso, es decir, el soldado que no pertenece a la cúpula, pasa las mismas necesidades que el resto de la población. Les cuesta conseguir alimentos, les cuesta conseguir medicinas, son víctimas de la inseguridad. Entonces, al final,
también habría que ver cómo va a responder ese sector. Y lo otro, desde el punto de vista de la sociedad civil, Maduro debe estar hoy entre 10 y 15%. Alguna gente me pregunta, ¿cómo es posible que Maduro tenga todavía 10 o 15% de popularidad? Y yo los divido en varios segmentos. El primer segmento es una boliburguesía, es decir, una burguesía nueva que ha creado este gobierno desde Chávez. Y el otro son personas que de alguna manera viven del sistema, por ejemplo, que reparten estas cajas de alimentos, que se aprovechan o que sencillamente forman parte de la cúpula de gobierno. Y ahí es un poquito lo que mencionaba Cristina, ¿no? ¿En qué momento el líder pierde el interés común por buscar su interés? ¿No? Algo que mencionabas, y también quien aparentemente lo apoya, un militar, pues está viviendo las mismas carencias. Un país que ya alcanzó 1.600% de inflación, que al día genera 4% de inflación, que es lo que generamos en México al año. Y cerró en 1.000.000% el 2018. Exacto, y que el ingreso promedio ahí es de $6 mensuales. Como dice, el mismo militar que dando la cara a los medios o a lo mejor frente al gobierno dirá apoyo a Nicolás Maduro, ese mismo militar llega a su casa con los mismos $6 a decir, pues estíralo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega ese líder a dividir al pueblo de esa manera? ¿No? Y Cristina, por ejemplo, veíamos, ¿no? El anterior entrevista, el segmento de la entrevista, pues él se ríe burlonamente porque sabe que hay una realidad que él no puede negar. Sin embargo, en el otro fragmento que acabamos de ver, fíjate las palabras, ¿no? Las apunté porque dice Guaidó, le habla a Guaidó, que es el interino, el que está encargado del gobierno, el que lo apoya, muchos países, es decir, él se centra en Estados Unidos porque es el enemigo más fácil. En la parte de Latinoamérica, con ese socialismo, pues los yanquis y con Trump es el enemigo genial. Pero está la Unión Europea, está España, bueno, que pertenece a la Unión Europea, pero me refiero a los países de América Latina, o sea, sí es una comunidad internacional ya señalándolo, pero él insiste, no dañes al país, abandona la estrategia golpista. Cuando Maduro ha metido a la cárcel a menores de edad, a niños que protestaron porque ya no tenían que comer. ¿Cómo lo viste en estos gestos? ¿No le hace falta una terapia? ¿Te acuerdas que hablábamos de las relaciones tóxicas? Él es una persona tóxica. Coincido con Alejandro, está bajo una presión, decía en el corte, bajo una presión impresionante porque los ojos del mundo están sobre él y una realidad innegable de un pueblo que está pidiendo a gritos que comida, o sea, necesidades básicas que no tiene. Repito, en este que vimos, siempre está mirando como a lo que siente, y con respecto a la llamada que le dice al otro es como un poco proyectivo, porque yo creo que lo que él quisiera es desaparecer de este mundo, así está tan presionado que quisiera, ya no está. Realmente sí, porque por un lado tiene al mundo, por otro lado tiene a todos sus líderes, todos los chavistas, donde cualquier cosa que él haga y que lo van a defender hasta la muerte, creo que eso es lo que lo lleva más como una familia, como no traicionar a tu familia, aunque traiciones al mundo. Y yo diría, como les digo a nivel personal, si tú tienes que elegir entre tu familia y el mundo, elige al mundo, no a tu familia. Y le diría lo mismo a él, hablando de familia, de su núcleo tan pequeñito. Sí, ahora la otra, por ejemplo, dices que lo ahorca ya la presión internacional. Sin embargo, yo siento que como mucha gente estamos como incrédulos a lo que dice Maduro. También creo que necesita una salida negociada, porque hay mucho atrás, hay corrupción también en su gobierno, ya vio lo que pasó incluso con Brasil. Bueno, Luis Ignacio de Lula está siendo sujeto a una investigación, está preso, él no, ya puede salir y llevar el proceso por la cárcel, pero no, él sigue adentro, pero ya vimos todos los señalamientos que hay en América Latina. Cristina Fernández también, en México nos falta llegar a ese proceso, ¿no? Hay que reconocerlo, pero ya estos líderes no se van tan limpios, que digamos. Sí, y en el caso de Venezuela es peor, me parece, porque incluso hay vínculos con el narcotráfico, familiares del presidente
o del expresidente, y la primera combatiente, como le dicen ellos, la esposa de Nicolás Maduro, los sobrinos están hoy presos en Nueva York por vínculos con narcotráfico. Digamos que este es otro boleto, esta es otra dimensión del asunto, porque ellos saben que si salen del poder no simplemente van a ir presos en Venezuela por 20 años, no, ellos van a ir presos en los Estados Unidos con cadena perpetua. Entonces, ellos están claros que su salida del poder significa su aniquilación política. Y entonces yo diría que hay un sector del chavismo que creo que sí estaría dispuesto a jugarse su vida por el proceso. Yo lo dudo de Nicolás Maduro. La verdad que decir qué va a hacer Nicolás Maduro solamente lo sabe él o ni siquiera lo sabe él por ahora. Pero sería muy difícil vaticinar eso. Lo que sí creo que hay algunos pasos que está dando. Por ejemplo, se ha confirmado que está intentando mover dinero desde Venezuela a otros países, a Uruguay, a Europa, incluso sacar fondos de un banco inglés para llevarlos a otros, a paraísos fiscales. Esos movimientos son raros también, porque puede decir que está pasando adentro, y si en realidad es una jugada personal, es decir, para asegurarse su futuro, pues eso quiere decir que sí está dispuesto a salir de manera negociada. Y repito, creo que una cosa es lo que vemos en los medios y otra cosa es lo que puede estar ocurriendo tras la mesa, es decir, bajo la mesa. Es decir, a mí no me extrañaría nada que haya procesos de negociación de gran parte del chavismo con Guaidó y quienes lo rodean, pero también de los militares con los Estados Unidos. Allá están pasando cosas, digamos, que no nos estamos enterando, pero yo sí creo que nos vamos a enterar más pronto que tarde. Porque, como tú dices, más allá de la ideología, también hay intereses económicos, y a Estados Unidos le preocupa también, del otro lado, el petróleo finalmente que recibe de Venezuela o que adquiere de Venezuela, ¿no? Y en la parte de Maduro, pues la parte personal. Hay muchas preguntas, Alejandro. Por ejemplo, me viene a la mente lo del avión ruso que se estacionó varios días en el aeropuerto y que si se llevó o no los lingotes de oro. También me viene a la mente el tema de que después de esta negociación, ojalá de verdad se lleve a cabo una salida pactada. ¿Qué viene para Venezuela, ¿no? Entonces, son muchas preguntas. Vamos a dar una pausa y regresamos, no se vayan. Que el año 2017 es el primer año de una larga era de construcción de un sistema económico productivo no dependiente del petróleo. A ver si es verdad. ¿Qué garantizará? De aquí 10 años vengo a entrevistarlo otra vez y a ver si en una década ha cambiado ese modelo productivo. Vamos sin acuerdo. Ven todos los años en la misma fecha. Yo encantado. ¿En qué fecha fue esa entrevista? En octubre de 2017. 17, sí. Perfecto, bueno, ojalá puedas venir todos los años. Yo encantado. Pero el camino de la recuperación económica es durísimo. Pero han hecho esto que usted me decía, vamos a crear un sistema productivo que nos haga no depender tanto del petróleo. ¿Esto se ha hecho? Hemos avanzado poco, pero estamos en el camino. Otra promesa que me hizo en la visita que le hicimos hace año y medio. Seguramente esas pensiones que tienen que ser pagadas en moneda internacional van a ser resueltas en el mes de diciembre. Se está comprometiendo que en diciembre de este año, de 2017, estos pensionistas venezolanos que viven en España vuelvan a cobrar la pensión. Les estoy explicando por qué sucedió y me estoy comprometiendo, como siempre me comprometo en estos asuntos. ¿No ha pasado? No sé qué ha pasado, de verdad. Me agarraste fuera del aire en este momento. No sé el resultado de esas negociaciones. Sí sé que se iniciaron. Yo pero no paro de recibir mensajes de pensionistas venezolanos que viven sobre todo en las... He incumplido, pido perdón. Otro incumplimiento también a raíz de la entrevista que le hicimos. En este caso no es una cuestión económica, es una cuestión social. Estamos hablando del matrimonio homosexual. ¿Usted sería partidario de legalizar el matrimonio homosexual? Yo creo que todo el mundo se puede casar. Seas homosexual, seas heterosexual, es mi opinión. Ahora, te repito, en Venezuela ese debate todavía no se ha dado. Llévenlo a la constituyente, ¿eh? Me comprometo, lo voy a llevar. Tampoco. No se ha dado el debate en la constituyente. Ya el tema está. No se ha dado el debate. Es una máquina de incumplir promesas. No, pero es que no se ha dado el debate. Ya, en este caso, depende de la Asamblea Nacional Constituyente ponerlo en su agenda. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ojalá así, con esta edición que le estamos presentando a ustedes, de esta entrevista, bueno, 2 entrevistas en 2 momentos distintos del periodista Jordi Ébola, la viera Maduro. Alejandro, ¿qué es lo que estamos hablando, no? No cumplió en nada. Y ahí donde toca, donde afecta, es a un pueblo que no tiene dinero para las pensiones, una crisis de pensiones, un pueblo que no tiene para comer, que ya lo hemos dicho tanto. La reconstrucción va a costar
Mucho, mucho. La reconstrucción va a costar mucho. Ciertamente Venezuela económicamente hoy tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, certificada. Eso para algunas veces es una bendición, pero para otras veces ha sido una maldición, evidentemente, porque eso tiene sus consecuencias también. Pero creo que la reconstrucción va a ser complicada en el sentido de abrir nuevamente la institucionalización, es decir, cómo se va a jugar otra vez la ficha en términos de volver a nombrar nuevos rectores del CNE. El Tribunal Supremo de Justicia legal está en el exilio, volvería, y también todo el tema de la reconstrucción de la libertad de expresión. El tema económico va a ser lo más duro, porque hoy es lo más duro. De hecho, es increíble, yo hablo con gente que vive en Venezuela, digamos amigos míos que siguen ahí, y uno les habla del tema político y ellos automáticamente caen en el tema económico. Es decir, el ahogo económico es absolutamente dramático. La inflación se come el salario de los venezolanos y eso va a ser lo más difícil. Lo demás va a llevar su tiempo, pero lo más complicado va a ser el tema económico. Lo decía ahorita, creo que económicamente se tiene capacidad para paliar cierta parte de la crisis en un mediano plazo por el tema de reserva de petróleo, pero tiene que devolver la confianza, ese es otro punto fundamental. Si en Venezuela económicamente está parada y contraída, inclusive más del 10%, porque no hay confianza, porque nadie se atreve a poner dinero en el país. Con un cambio de gobierno, la expectativa que uno tendría es que eso va a generar como una especie de rebote positivo, es decir, automáticamente que caiga el gobierno, pues inversionistas extranjeros estarán interesados en invertir y en apoyar a la reconstrucción del país. Cristina, gracias Ale. Ya nos queda muy poquito tiempo y queríamos hablar más de Maduro, porque qué cinismo, pero de Guaidó, ¿has visto un poco su imagen, lo que él dice? Finalmente tiene la rifa del tigre, no me gustaría estar en su lugar tampoco. Sí, vemos a un Guaidó como más preparado políticamente. Ahí lo vemos en pantalla. No se alcanza a ver tanto la parte privada. Él sí es todo como la cuestión pública. Vemos una imagen que pasaban con la mano abierta, con los lados abiertos, como si fuera libertador, ¿no? Ajá. O sea, como el libertador. Ajá. Siempre lo vemos con una sonrisa amena. O sea, a mí me da la impresión que sus gestos muy bien manejados, muy bien estudiados. Mira, la mano que dices, la sube mucho. Sí, ¿no? Lo políticamente correcto. Exactamente, también, es ¿no? políticamente correcto. Entonces, él sí tiene la imagen como lo que quiere hacer y sí trabajaron en su imagen para dar el mensaje que tiene. De forma privada necesitaría como estudiar un poquito más la historia para poder decir qué podemos tener de esa personalidad, porque en realidad no he escuchado tanto sus mensajes, pero la forma, el lenguaje, lenguaje de paz, de agradecimiento, de libertador, bueno, está más claro. Algo que no vimos trabajado en otros líderes ahora presos, Enrique Capriles, muchos que intentaron, ¿no? Que intentaron subir y no lo lograron. Ahorita al volver del corte tenemos que hacer una pausa, pero nos dices un poquito más de su mirada. Sí, no le cambio. Fíjense que me estaba diciendo en el corte algo muy interesante, Alejandro, de la personalidad de Guaidó, pero esto ya está trabajado desde noviembre, Alejandro. Sí, no, esto es un plan que viene desde el mes de noviembre porque se sabía que Voluntad Popular asumía la Asamblea Nacional. Leopoldo López decidió